Bienvenidos a El Último Crédito, un podcast producido por Everywhere to Study y presentado por Leo Núñez y David Pinta. Hola, muy buenas a todos. Otro día más, otro nuevo capítulo de esta serie del Último Crédito. Y para sorpresa de nadie, tengo delante de mí al gran, al inconfundible, al inconmensurable, el otro día no me salía esta palabra, David Pita. David, ¿cómo estás? Muy buenas, Leo, muy buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí un día más contigo, efectivamente, sin perder la ocasión de una buena conversación contigo. Eso es. Y esto es recíproco, porque vamos, como siempre, comentamos un poco cuando grabamos, aparte de lo que vamos a hablar y un poco la estructura, si es que luego la seguimos, porque no siempre la seguimos, pero... Comentamos un poco acerca del canal Everywhere to Study, de cómo está funcionando en YouTube. Animo, dicho sea de paso, a todos los que nos estén escuchando a que se suscriban, que eso nos ayuda mucho y nos motiva, más que ayudarnos, nos motiva a continuar con este proyecto. Y estábamos comentando, bueno, lo bien que había sonado el último podcast, lo bien que había salido, los últimos contenidos, lo interesante que están resultando a la gente. Y queremos invitar a todo el mundo que nos escucha a, como hemos dicho, que se suscriba y que apoye esta moción. Totalmente. Tienen muchas opciones para seguirnos, tanto en los canales o las plataformas de podcast como YouTube. En cualquiera de ellas es siempre bienvenido que nos sigan, que nos comenten y que nos den feedback. Sí, solo recordar que el canal de YouTube es Everywhere to Study, que es el que produce este podcast, y ahí se puede encontrar, aparte de este podcast, el Último Crédito, se puede encontrar píldoras formativas, curiosidades empresariales y otros vídeos como resúmenes de libros interesantes de negocio, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay contenido de todos los tipos ya. Hay bastantes horas de contenido subidas, entonces, a apoyar a que no se limite a ver un vídeo o dos, sino que indaguen un poquito, porque seguro, de una manera u otra, van a encontrar contenido que les interese. Así que nada, ya hemos hecho la self-promo que había que hacer, que tocaba por hoy. Y nada, afrontamos esta maravillosa tarde de primavera después de tanta lluvia por la zona céntrica del país, por Madrid y alrededores. Sí. Que llevábamos más de 3 semanas lloviendo y hoy parece ya que las lluvias han cesado. Hoy hay alguna nube en el cielo, pero bueno, esto ya es otra cosa. Sí, ha llegado. Estamos a punto. Bueno, ya hemos estrenado la primavera, de hecho. Sí. Y estamos a punto de llegar al cambio de hora. Sí. Que es ese momento en el que todo esto se materializa y se nota más, ¿no? Entonces ya se nota otra actitud, se nota otra luz y otro mood para encarar los días. Entonces, hoy vamos a hablar, a pesar de estos vibes, vamos a hablar de un tema un poco complicado, un tema que no nos pone del todo felices, todo hay que decirlo, pero que hay que tratar, porque desafortunadamente cada vez son más notorios y más numerosos los casos de bajas por estrés, y es una situación en la que no nos queremos ver nadie, y creo que merece la pena al menos este capítulo, ¿verdad, David? Sí, como bien dices, es un tema que no nos gustaría hablar de ello, pero el caso es que hay que hacerlo y hay que visibilizarlo y hay que tenerlo muy presente, porque cada vez son más las personas que se ven afectadas por este tipo de síndromes, si lo podemos llamar así, y es importante que saquemos un huequito para intentar poner nuestro granito de arena a la gente que nos escucha y poder ayudarles si se encuentran, o si a lo mejor incluso no han detectado que se encuentran en esa situación, y a través de nuestras palabras se sienten un poco identificados y pueden cambiar y mejorar sus vidas, ¿no? Sí, como siempre decimos, los ingleses
o el idioma anglosajón siempre tiene buenas palabras para definir ciertas cosas y al menos yo lo creo así. Y bueno, todos habremos oído hablar del burnout. Yo sinceramente y personalmente creo que, bueno, sentir un poco de estrés y de presión puede ser bueno porque nos mantiene vivos, nos mantiene alerta, nos mantiene con hambre continua, pero como todo, como si fuese el azúcar en el dulce, tenerlo en demasía no es bueno, ¿no? No es bueno para nuestra salud. En este caso, nuestra salud mental sobre todo, pero también salud física, ¿no? Entonces yo quería hablar un poco, empezar esas señales físicas que nos da el cuerpo de que estamos siendo sometidos a mucho estrés, ¿no? Hablo de, la primera que se me viene es el dolor de cabeza, ¿no? La incapacidad de dormir, el estar siempre de mal humor. Estos son señales físicas que vienen provocadas por una mala gestión del estrés que tiene nuestro cuerpo. Sí. Y para comenzar nuestra conversación te traía cuatro datitos breves que ilustran sí, un poco, me encantan. Un poco esta situación y que creo que es importante que lo tengamos presente a la hora de hablar del asunto. El primero de ellos es que según la Organización Mundial de la Salud, se estima que un 15% de los adultos en edad de trabajar tienen algún tipo de trastorno de salud mental. Es verdad que estamos hablando siempre de salud mental en general. Podemos hablar efectivamente de estrés, pero también podemos estar hablando de, por ejemplo, depresión y muchas otras. Entonces, pero que seamos conscientes, pues mira, que un 15% según la OMS padecen algún tipo de trastorno. Es un número bastante elevado, ¿eh? Si uno lo para a pensar, es un número bastante elevado. Desde luego. Y por otro lado, si nos vamos a Europa, se contempla, según un informe, yo estos datos los he extraído en este caso de un informe de UGT del 2024, pero que contempla datos de años anteriores, se comentaba que más del 25% de los trabajadores de Europa padecen un estrés laboral excesivo, un 25%. Esto es algo que es bastante alarmante, la verdad. Bueno, pues se traduce en que 1 de cada 4 personas tenemos estrés de más en Europa, con lo cual esto puede variar por países, incluso puede ser más en otros países, ¿no? Pero a mí me da que pensar bastante. Desde luego. Y de ese 25% de estrés laboral excesivo, que es el más alarmante, un 51%, o sea, del 25% consideran que es un estrés laboral excesivo, pero el 51% de los trabajadores consideran que tienen algo de estrés. Es decir, la mitad de los trabajadores, en mayor o menor medida, consideran que están trabajando con estrés. Esto es un dato que es bastante ilustrativo de la situación. Si nos vamos a los altos mandos, que al fin y al cabo son los que un poco pueden evaluar cómo afecta a la productividad, en este informe se refleja que un 80% de los mandos están preocupados por la gestión del estrés en sus trabajadores, en sus equipos. Entonces, es algo que ya está siendo evaluado por muchos equipos de trabajo y muchas personas en sus equipos ya están evaluando y teniendo muy en cuenta a la hora de distribuir las funciones y las tareas. Si nos vamos a un aspecto cuantitativo, los costes de una mala salud mental en la Unión Europea se han estimado en un 4% del PIB de todos los Estados miembros de la Unión Europea en 2015. Un 4% del PIB. Si consideramos acciones directas, que es pues el pago de tratamientos, o acciones o impactos indirectos, que es pues personas que se tienen que dar de baja. Entonces,
el impacto sobre la economía también es bastante importante, como podemos ver. Así es algo a tener en cuenta, ¿no? Y a no tomarse, o sea, a nivel individual, como comentábamos, tienes un tipo de síntomas, ya sean físicos o psicológicos, de los que todavía no hemos hablado, pero bueno, que también los hay, evidentemente, y creo que todo el mundo puede estar familiarizado con ellos. Pero bueno, a nivel societario, a nivel sociedad, a nivel civil, por así decirlo, también tiene su impacto, ¿no? Empezando por la economía y por la pérdida de productividad de nuestras compañías, que eso todos sabemos que luego a la larga tiene un efecto en puestos de trabajo, en impuestos recaudados, etcétera, etcétera. Entonces, bastante bien estos datos. Has puesto ahí panenquita. Me gusta, David, has venido bien preparado con muchos datos. Sí, alguna cosita. Y bueno, me parece unos datos muy interesantes y que revelan en la importancia que esto empieza a tener, sí. Que ya tiene desde hace tiempo para todos los interesados, ya sean empresarios, gestores de recursos humanos, gestores de equipos, llámalo como quieras, empleados, todo el mundo involucrado con el trabajo, que al final es la mayoría de la población, pues tiene que entender que esto no viene bien a nadie, ¿vale? Y no nos viene bien ni a nivel individual, ya nosotros ni a nuestros seres queridos, pero tampoco a nivel societario. Hacemos un breve inciso sobre algunos de los síntomas psicológicos, si te parece, antes de pasar a un poco indagar las causas de las causas del estrés. Bueno, ¿a ti qué te parece si yo te preguntase qué tipo de síntomas psicológicos puede tener alguien que esté sometido a estrés de más? Porque hemos dicho que todo el mundo en cierta manera padece algo, y si no, la mitad de la gente, como has dicho, cree que lo tiene, con lo cual ya es bastante importante. Pero a nivel psicológico, ¿a ti qué te parece? Pues creo que has hecho en tu introducción previa, has dado bastante en el clavo, un factor muy interesante y que se ve muy claramente en aquellos que están afectados por problemas de estrés, es la irritabilidad. Es decir, no solo en el trabajo, sino también con su familia, sus amigos, se ve un cambio. Creo que es un síntoma bastante evidente y que puede ser una señal de alerta bastante importante. Del mismo modo, creo que todo depende del tipo de persona y de cómo esa persona gestione un poco las emociones y cómo pues trabaje y cómo sea su personalidad. Se pueden ver otra serie de síntomas o otra serie de alertas. Yo, por ejemplo, he visto que mucha gente también la experimenta a través de, parece que no, pero puede ser a través de insomnio, como tú también señalabas, a través de simplemente el hecho de tener pesadillas por las noches, cuando a lo mejor pues no eres muy dado a tener pesadillas, dormir mal y tener un mal descanso. Creo que también son elementos importantes a tener en cuenta y que pueden ser señales de que algo no está funcionando bien. Sí, veo que mencionas algunas cosas que pueden ser vistas desde el punto de vista psicológico, pero también físico, ¿no? Y no quería yo tampoco dejar de mencionar cosas que indudablemente todo está entrelazado, ¿no? Pero algunas señales que ya que pasan un poco al siguiente nivel y que muchas veces se nos olvidan, que también pueden venir causadas por este tipo de estrés, ¿no? Que es los problemas cardíacos y los problemas de sistema inmunitario, ¿vale? Quiero resaltar estos porque, bueno, es el típico que, haciendo un poquito de investigación sobre este tema, quizá te llame un poquito más la atención, y seguramente no sea la mayoría de los afectados los que los sufra, pero me parece bastante interesante, ¿no? Que algo así te pueda afectar hasta ese nivel, ¿no? Lo dejamos ahí, si te parece, como síntomas. Creo que todo el mundo puede entender qué tipo de síntomas puede venir causados por el estrés en el trabajo, y creo que a nadie le suena bien,
sinceramente. Creo que es algo que a nadie nos gustaría, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejamos, si te parece, y vamos a pasar en esta segunda parte a hablar un poco de las causas, ¿sí? ¿Te parece? O sea, ¿cómo viene causado el estrés laboral por venir? ¿Cuál creemos nosotros, bajo nuestro punto de vista? Repetimos, como siempre decimos, no somos ningunos profesionales expertos de este tema, pero evidentemente trabajamos como todo el mundo y podemos dar nuestra opinión y nuestra visión sobre las cosas, ¿no? ¿Qué te parece si empiezas tú listando algunas de las causas que tú crees que provocan estrés laboral, estrés de más? Pues podríamos caer en la evidencia, en lo que creo que todos se nos viene a la cabeza, que es el exceso de trabajo, que yo creo que la carga de trabajo, la causa fácil de toda esta cuestión, pero creo que podemos ir un pasito más allá y yo plantearía el hecho de una mala distribución del trabajo. Puede ser que una mala organización, una mala gestión del equipo pues lleve a que una cierta parte del equipo pueda estar sobrecargada mientras que otra no, o puede ser simplemente que no se ha contemplado bien las capacidades o las habilidades que tiene cada uno de los miembros del equipo y se le hayan distribuido las tareas de una manera inadecuada. También quizás el no tener un papel bien definido en el trabajo, que no se acorde a las capacidades de uno, o el carecer de una organización concreta en la que estar encuadrado, ¿no? Todo esto lleva a una incertidumbre que provoca este tipo de estrés. Eso es. Y también que va asociado a esto... En efecto, todo el mundo piensa que... Dale, perdón. Que iba a decir que asociado a esto... pues otra de las causas que pueden llevar a una mala gestión del estrés es una mala comunicación dentro del equipo. Así es. A la hora de comunicar, pues, o levantar la mano, lo que comúnmente se llama levantar la mano, ¿no? O de decir, pues mira, yo creo que esto se podría distribuir de otra manera, estoy sobrepasado, entonces esta tarea quizá la puede desempeñar otra persona. Que exista una mejor comunicación podría ser la solución y al contrario, pues evidentemente una mala comunicación dentro del equipo pues puede llevar a este límite. Así es, yo creo que has dado en el clavo, ¿no? La incertidumbre en muchas cosas provoca esa falta de comunicación, porque la incertidumbre es difícil de comunicar, no nos tenemos que olvidar de eso. Entonces, todo ello puede llevar a situaciones en las que alguien, un trabajador, porque no olvidemos que no somos iguales las personas y unos somos más vulnerables que otros a cierto tipo de enfermedades o de situaciones adversas, y en este caso puede llevar a eso. Yo me gustaría, uno que no has mencionado, lo has mencionado de manera indirecta, y lo hemos dicho, ¿no? La incertidumbre, pero yo creo que uno que es bastante evidente es el miedo al futuro, ¿no? Y uno estará pensando, claro, el miedo a que te despidan, dirás, ¿no? Bueno, eso es uno, pero no lo quiero dejar solo en eso, porque eso es evidente que es una situación negativa de por sí, entonces todo lo que venga negativo, dado por ello, es casi una consecuencia natural, pero el miedo a la incertidumbre de no me van a despedir, pero van a cambiar mis funciones, van a cambiar mi equipo, van a cambiar interesante. El progreso que yo pueda llegar a tener, esto también hay que evaluarlo como una causa de estrés laboral. Entonces, bueno, si alguien tiene poder de decisión sobre esto y nos está escuchando, seguro que lo puede tener en cuenta, y seguramente mucha gente a lo largo de su carrera, sobre todo en las carreras más largas, ¿no? lo hayan vivido en algún momento de más. Y la clave es, al final, intentar controlarlo, ¿no? Encontrar que esas causas no hagan que nos desbordemos. Eso es. Nos desbordemos en el sentido de que los síntomas derivados de esas causas pues nos creen una situación mala o incómoda. Totalmente. Totalmente. ¿Y cómo gestionarías tú, o qué consejos o recomendaciones darías tú, Leo, para sobrellevar esta situación, si es que estás en ella, o para evitarla? Que sería muy buena, porque esa es un poco la que hemos comentado como tercera parte del capítulo de hoy, o sea que gracias por enlazarlo. Luego pasaremos, como siempre, a nuestra pregunta del
ahí lugar. Yo siempre he creído y afortunadamente no he estado en situaciones de muchísimo estrés. Evidentemente he tenido estrés, pero siempre de una forma controlada. Pero yo confío en el raciocinio de la gente y de las personas, ¿no? A la hora de trabajar también. Es decir, tienes que ir pasito a pasito y de forma razonada decir hasta dónde puedes llegar. Esto suena muy fácil, así dicho. Estoy de acuerdo y lo difícil es aplicarlo, ¿no? Sí. Y uno no puede aceptar más trabajo del que puede, tiene que decirlo, tiene que comunicarlo, tiene que hablar con su jefe, establecer unas expectativas de rendimiento, cerciorarse de que eso es realista y de esa forma uno conseguirá pasito a pasito, día a día, ver que avanza hacia ese objetivo que está claro. Y si el objetivo, en vez de ser 120%, y no hablo de números de ventas ni nada, ¿no? Pero estoy poniendo un símil. Si el objetivo, en vez de ser 120, tiene que ser 70 por el 70. 70% es mejor que 0, o que menos 10, o que 20. Entonces, bueno, si uno está en esta situación, yo creo que es el momento de mantener la cabeza fría y decir, bueno, ¿qué puedo y qué no puedo hacer? Yo creo que eso es el primero de los pasos, o la primera de las recomendaciones. Y soy muy consciente de lo que estoy diciendo, que es muy fácil decirlo, pero luego aplicarlo pues es más bien complicado, porque estamos ante un problema complicado, como he dicho antes. Sí, una gestión de las expectativas o de los objetivos vitales, ¿no? y profesionales. Eso es un poco, en resumen, lo que has comentado, ¿no? Me parece muy, muy buen punto. Yo añadiría un par de ellos más que se me han ocurrido y que creo que son de vital importancia tenerlos en cuenta. Uno que va más en el día a día, que es la gestión de las prioridades. Esto es de vital importancia y que yo creo que estamos viviendo todos cada vez más, lamentablemente, que es que todo cada vez se trata con mayor urgencia, todo tiene que presentarse rápido, todo tiene que ser para mañana, como decía aquel dicho. Entonces... Para ayer. Eso. Entonces, pues, evidentemente, cuando todo es urgente, todo deja de ser urgente. Entonces, una correcta gestión de las prioridades creo que es fundamental para manejar bien el estrés y no llegar a un overload o una sobrecarga de trabajo. Así es. Para ello requiere una organización buena. Sí, es decir, una organización, no solo organización a nivel de cómo se distribuyen los de una empresa, que eso también, a nivel organizativo propio, ¿no? Uno tiene que saber cómo organizar sus tareas, qué rutina seguir una vez que empieza a trabajar, cuáles son las más importantes y cuáles son las más urgentes, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto requiere, como siempre, como decía antes, un poco de raciocinio de cada uno y de usar razonadamente las armas que tengas a tu alcance. Eso es. Yo creo que es uno de los puntos fundamentales. Y el otro que quería comentar, que me gusta siempre en el trabajo también recordarlo, es la asertividad. Es decir, esa capacidad también de saber cuál es tu límite y cuándo tienes que decir que no. Cuando controlar, evidentemente sin caer en la evidencia de decir a todo que no, pero controlar cuál es tu límite y saber qué tareas puedes llegar a abordar sin sobrepasar un límite excesivo, que es básicamente el dominio de, como digo, esa asertividad. Creo que es también fundamental para controlar bien el estrés. Así es. Este concepto ya ha salido muchas veces en otros capítulos y me parece interesante rescatarlo y entrelazarlo porque en efecto aquello de poner límites es algo más complicado de lo que parece. Yo también me gustaría resaltar aquí dos cosas más, y si te parece, que se me ocurren. Y no están directamente linkados con la actividad diaria de cada uno, ¿no? Una es la de hablar con un asesor,
coach, alguien, un profesional que te ayude a superarlo. Sobre todo si estás en extrema gravedad, pero bueno, nunca siempre la prevención siempre fue buena, ¿no? Nunca esperemos a llegar al burnout en este caso. Recomiendo encarecidamente, evidentemente tiene unos costes y demás, pero recomiendo encarecidamente a que alguien se ponga en manos de un profesional si ve que empieza a llegar a ese punto, ¿no? Y cuanto antes mejor, porque cuanto antes hará aplicar muchas de las cosas que hemos mencionado seguramente, y seguramente dará muchísimas más herramientas de las que podamos dar nosotros aquí en un capítulo, ¿no? Y luego una que no tiene nada tampoco mucho que ver con la actividad diaria dentro del trabajo, que es muy importante sacar rendimiento al tiempo fuera del trabajo, para que luego en el trabajo uno rinda mejor, ¿no? Es decir, aprovechar el tiempo libre, hacerlo con cosas y con personas que disfrutes, que tengan un significado para ti, me parece de vital importancia para luego, una vez que uno vuelve al trabajo, sea capaz de rendir con más y más trabajo por hacer, con más y más carga de trabajo y de una forma más eficaz. Entonces, bueno, yo quería decir estas dos cosas. No sé si tienes algo más que añadir antes de proceder a la llamada a la pregunta de la IA. Iba a decir a la llamada de la IA. No, la llamada de la IA. No, la verdad es que me parece fundamental y muy buen cierre, yo creo, de conversación este último que has dado. Así que yo creo que podemos ir con la ya mencionada pregunta de la IA, esta sección tradicional que tenemos y que, como todos saben, pues que le planteo a una inteligencia artificial el tema sobre el que vamos a hablar y le digo que me haga una pregunta. He de decir que en esta ocasión no ha sido demasiado original la IA. Otras veces nos sorprende con mejores preguntas, la verdad, pero bueno, en este caso, de hecho, le he tenido que preguntar, pedir dos, porque la primera era todavía peor. Entonces, voy a paso con la pregunta. La pregunta que nos plantea es: ¿crees que el estrés en el trabajo es inevitable o depende de cómo gestionamos nuestra carga laboral y mental? ¿Crees que es algo inevitable o...? Yo, sinceramente, voy a ser muy, muy sincero. Creo que el estrés es inevitable. Demasiado estrés es un problema. Y es algo que se puede evitar. Pero algo de estrés es inevitable. Sí. Más que nada porque significa que estás llegando a tu límite de capacidad. Y significa que, en cierta manera, tu trabajo está bien dimensionado o dimensionado más o menos a lo que puedes hacer. Uh-huh. Si uno va muy relajado, es que su trabajo está supradimensionado, no sé cómo sobredimensionado. Infradimensionado, perdón. Uh-huh. Y no, eso es si uno va sobrado de tiempo, ¿no? Y sobrado de capacidad. Si uno está llegando al límite y tiene algo de estrés, es que estás ahí sí. Y es el sweet point. También te digo, para desarrollo profesional es lo mejor, porque es cuando espero siempre con unos objetivos realistas, y tener ya además estrés de más significa que algo no se está haciendo bien. Entonces sí. Eso es un problema. Sí. Entonces sí, un cierto nivel de estrés es inevitable, y mucho nivel de estrés no es bueno de ninguna de las maneras. Eso es, sí, es un poco... yo a lo mejor le podemos llamar a ese estrés, esa carga de estrés controlado, lo podemos llamar incluso motivación, ¿no? Que es como un estrés positivo, que te ayuda un poco a avanzar. Sí, totalmente de acuerdo. Pues nada más, yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con tu respuesta a la IA. Le hubiese dado efectivamente la misma. Creo que es inevitable y que en cierto modo son señales que da el cuerpo que para saber cuál es tu situación y cómo gestionar tu trabajo y cómo gestionar tu bienestar. Entonces, así es. Como hemos comentado, también hemos comentado que es un capítulo de un tema que no es agradable normalmente. No somos expertos, volvemos a repetir. Entonces, bueno, solo arrojamos un poco de luz con documentación sobre la que hemos investigado, y porque somos conscientes de que no es tan difícil llegar a ese punto, ¿no?
Eso es. Solo eso. Evidentemente, si alguien piensa diferente a nosotros, también es más que lícito. Animamos a que lo pongan en comentarios también. Pero al final, seguramente haya profesionales del sector, de la medicina, en el trabajo, que sepan más que esto, ¿no? Entonces, que esto no sirva ni mucho menos como un sustitutivo de estudios y de información que haya por ahí. Y como tú has dicho, siempre acudir a un profesional. En el caso de que te encuentres en una situación que no puedes controlar, ellos son los que mejor te pueden ayudar y que te pueden conseguir salir de esa situación negativa. Así es, vale, pues ya con esto cerramos, si te parece, David. Muchas gracias otra vez por este capítulo. Y nada, media hora exacta más o menos. Sí. La verdad es que ha quedado cuadrado. Y nada, decirle a nuestros oyentes que les vemos en el siguiente capítulo, a ver si con un tema un poco más animado, y que disfruten de estos días primaverales en España, y los que no estén en España, pues que les toque, pero sobre todo que no se nos estresen de más, diría hoy. Muchas gracias, David, y nos vemos en la siguiente. Cuídense todos, cuídate, Leo, y nos vemos en el siguiente. Adiós. Chao, chao.